trastornos de personalidad, a diferencia de otras enfermedades, tiene que ver con nuestra personalidad, con cómo somos, con los rasgos que nos definen y que nos hacen actuar y cómo percibimos el mundo. Hay distintos trastornos de personalidad. Hay 9 trastornos de personalidad identificados. El trastorno límite de personalidad es uno de ellos. Todos los trastornos de personalidad se definen cuando esos rasgos son extremos, cuando los rasgos son ya patológicos, cuando causan sufrimiento o a la propia persona o a las demás personas. Se caracteriza por un patrón de inestabilidad afectiva, de las relaciones interpersonales y de la propia imagen de la persona, de su autoimagen, y además suele ir acompañada de una gran impulsividad. Sus dificultades en las relaciones interpersonales, porque ellos a las otras personas los ven como o amigos o enemigos, o las adoran y le parecen maravillosas y las idealizan, o se pasan al otro extremo y las devalúan y ya no son nada para ellos. Son incapaces de ver en una misma persona aspectos positivos y aspectos negativos. Por eso sus relaciones interpersonales son inestables. Porque ellos muchas veces se les acusa de que son así. Y es algo que tiene que ver con una distorsión cognitiva que ellos tienen, forma parte de su trastorno. Es un poco más difícil de diagnosticar que otras enfermedades. Se diagnostica fundamentalmente por la entrevista clínica, porque hay que hacer un análisis retrospectivo de la persona. No es algo que los síntomas se den solo en un momento. Los síntomas varían mucho de un momento a otro y un clínico tiene que hacer un buen análisis de la vida de esa persona, fundamentalmente desde la adolescencia. Y ves que aunque coincidan con síntomas que se puedan identificar con otras enfermedades, como puedan ser la depresión, como puedan ser un estado de ánimo muy expansivo y tal, pero es importante ver cómo es la evolución, hacer un análisis longitudinal, ver cómo es la vida de esa persona para hacer un buen diagnóstico. Evidentemente hay cuestionarios y hay test psicológicos para ayudar a diagnosticar, pero eso nunca va a suplantar la valoración que pueda hacer un clínico con experiencia. Es habitual que la persona haya estado diagnosticada de trastorno de ansiedad y de trastorno de depresión, porque son síntomas que van asociados a este diagnóstico. Un aspecto muy característico del trastorno límite de personalidad son los intentos de suicidio repetidos. Pero también es característico que la persona con trastorno límite de personalidad se haga daño, otro tipo de conductas autolesivas. No siempre tiene una intención de suicidio. Muchas veces estas conductas autolesivas se producen, el hacerse daño se produce como una forma de acabar con un sufrimiento emocional. Esto es muy importante comprenderlo. El sufrimiento emocional puede ser tan duro y tan intenso que solo puede acabar con él cuando se hace un daño físico. A veces ese daño físico para el daño emocional. Y esto es algo que la persona va a repetir sin darse cuenta, por un mecanismo de aprendizaje de la conducta. Sufren mucho, sus emociones son mucho más intensas que son en nosotros y a veces la única forma de calmar ese dolor emocional es producir un daño físico, porque su mente hará un clic, atenderá a ese dolor físico y corta de forma automática el dolor emocional. Es uno de los criterios diagnósticos. Es necesario, hoy hay mucho consenso entre profesionales, que se haya dado los primeros síntomas en torno al inicio de la edad adulta o incluso de la adolescencia. También hay que ser muy cuidadoso con en qué momento se diagnostica el trastorno límite de personalidad, porque comparte muchas características del propio diagnóstico y de los síntomas, lo comparte con la adolescencia. Aspectos que son normales en la adolescencia, como esas dudas sobre la propia identidad, sobre la propia autoimagen, eso es normal en la adolescencia, pero si se establece
en la persona y permanece en el tiempo, es cuando puede ser para nosotros una señal de alarma. Cuando eso no evoluciona es cuando puede ser una señal de alarma y ya puede convertirse en un síntoma. Personas que en la infancia han sufrido una situación de negligencia en los cuidados o de abusos sexuales incluso, pueden desarrollar con mucha más facilidad el trastorno límite de personalidad, pero esto no sucede en todos los casos. Y que este diagnóstico se hereda casi en torno de un 69%. Hay antecedentes en la familia. Se ha descubierto que hay alteraciones en la transmisión de un neurotransmisor que se llama serotonina en ciertas áreas cerebrales que tienen que ver con los impulsos, con el control de los impulsos. Es bastante frecuente que se haya producido en esos primeros años de la vida un apego inseguro. Es decir, las relaciones con las personas importantes, madre o padre, esas relaciones no se han establecido con una seguridad o el niño no la ha percibido de una forma que le haga sentirse seguro y que le haya sido favorecedor de una autoestima y de una identidad. Por supuesto, el que haya un apego inseguro no siempre va a desarrollar un trastorno de personalidad. Es más, hay muchos autores que dicen que tienen que coincidir factores, por un lado biológicos, debe haber una vulnerabilidad biológica, o sea que la persona debe estar preparada a nivel biológico y que eso a la vez coincida con otros factores psicosociales. La base fundamental es el compromiso de la persona, el compromiso con la terapia y por supuesto el compromiso con su vida. No es fácil quitar el sufrimiento, no es fácil con un tratamiento farmacológico aunque ayude, y no son fáciles aplicar los tratamientos psicológicos, porque los tratamientos psicológicos que van demostrando hoy muchos resultados, todos son muy intensos y largos en el tiempo. Pero como la vida, como el trastorno afecta a tantos ámbitos de la persona y de su vida, a lo mejor no puedo cambiar mi forma de ser, porque no es cambiar tu forma de ser, es ayudar a aprender estrategias para tener una vida digna, para que no tengas ese nivel de sufrimiento que a veces te hace llevar a cabo conductas que tú misma no te sientes orgullosa de las conductas que has tenido. También muy habitual que se presente un consumo habitual de drogas. No siempre el que tenga un trastorno también del uso de sustancias como tal, sino consumo esporádico, variando mucho. No son las drogas las que llevan a tener este trastorno, como puede ser con otros trastornos mentales. En este caso suele ser al revés. La persona que tiene esas dificultades en comprender sus propias emociones, en tolerar sus propias emociones, suele acudir a probar distintas cosas y entre otras cosas prueba la droga. En el trastorno límite de personalidad hay muchos mitos. Algunos de los mitos vienen determinados porque es una patología bastante reciente, que todavía no hay mucho consenso entre los científicos para definirla. Algunos ejemplos de estos mitos es que muchos profesionales creen que el trastorno límite de personalidad no se cura nunca, y eso no es así. El trastorno límite de personalidad, hoy hay mucha evidencia científica que se cura. Es verdad que los tratamientos son intensivos, complejos y requiere un gran compromiso y una gran motivación de los profesionales. El que no tenga una respuesta fácil al tratamiento farmacológico no quiere decir que no tenga una respuesta, como hoy hay un gran consenso. Otro mito importante es que se da sobre todo en mujeres. Es verdad que hay muchas más mujeres diagnosticadas, pero este es un mito que poco a poco también se va desterrando, en el sentido de que los problemas comportamentales, los problemas conductuales que tienen los trastornos límite de personalidad
Esa impulsividad que va asociada a veces en los hombres suele ser más agresiva, suele tener más complicaciones. Y hoy muchos profesionales empiezan a ver que por eso normalmente los TLP en los hombres, muchos de ellos están diagnosticados de trastorno disocial, y que los hombres que tienen este diagnóstico suelen estar en la cárcel porque el comportamiento es tan agresivo y tiene tanta trascendencia, acaban siendo procesados por una conducta delictiva. En las mujeres el diagnóstico se hace también con más frecuencia porque suelen pedir ayuda con más frecuencia, acuden más al sistema sanitario. Las mujeres culturalmente está más aceptado que pidan ayuda. Hay otro mito muy importante que es de que son muy manipuladores. Es verdad que todas las personas manipulamos en nuestras relaciones interpersonales. Cuando queremos conseguir algo de un compañero o de un amigo, ya utilizamos recursos que podemos considerar manipuladores. Si yo quiero convencer a un amigo que me haga un favor, utilizaré estrategias para convencerlo, voy a decirle cosas positivas y lo pondré a mi favor. Y en esto, la persona con trastorno límite de personalidad también lo hace. Lo que suele ser característico de ellos, y esto empieza a haber también evidencia científica, es que son un experto en conocer a la otra persona. Son un experto en detectar las emociones en la otra persona. Son un experto en analizar lo que llamamos los profesionales el lenguaje corporal. A veces saben más de la persona que tienen enfrente que la propia persona que está enfrente. No es fácil que a ellos los engañemos. Hay que ser muy auténticos y muy genuinos con ellos. Las personas, su familia, sus amigos y los profesionales también. La persona con TLP sabe si tú estás siendo sincero. La persona con este diagnóstico es especialmente sensible a descubrir eso en ti. No nos podemos quedar con esa idea de que las personas con trastorno límite de personalidad son manipuladoras. Las personas sufren y sufren mucho y tienen grandes dificultades en manejarse en la relación con las otras personas. Creo que esto ha hecho mucho daño, el que nos quedemos con esa idea muy sobrevalorada de la manipulación. La recuperación en la persona que tiene el trastorno límite de personalidad tendemos que entenderla como aprender a modular nuestras emociones hasta un nivel que ya no afecte, a las áreas de la vida que antes nos afectaba. Es muy importante tener claro que hoy en día hay esperanzas de mejora. Pues hay una frase de Marsha Linehan que a mí me gusta mucho, y yo creo que a los pacientes y a mis pacientes les ha ayudado mucho cuando se lo he dicho. Es decir, es verdad que la mejora es difícil, que el tratamiento es difícil, que la cura es difícil, pero hay que luchar por conseguir una vida que merezca la pena vivirla de forma digna.